Muy bien. Seguimos con nuestra serie de los profetas de la Biblia y hoy vamos a estudiar otro de los grandes, que es el profeta Jeremías. Y vengo con toda una publicidad. No, mentira. Hay dos cosas que les voy a compartir en el grupo, que recomiendo. Una es una película de Jeremías. Yo vi esa película hace años, pero es buena, es gratis, está en YouTube. Ya les voy a poner el enlace ahí de la película sobre Jeremías. Me acuerdo que cuando yo vi antes de venir a Ecuador, yo me gustó, me llamó atención algunas cosas y yo ya saben que yo soy peliculera, ¿no? Entonces a mí me gusta aprender con series y películas, así que les recomiendo. Y la otra cosa que yo quiero recomendar es este libro, Corre con caballo, con los caballos de Eugene Peterson. Este fue uno de mis regalos de cumpleaños recién y yo estoy bien feliz. ¿Por qué? Porque Dios me dijo para leer este libro y varias personas me recomendaron una y otra vez este libro. Yo recién empiezo porque me regalaron hace poco, hace menos de hace como una semana. Y el libro es Corre con caballos desde la frase de Jeremías capítulo 12 versículo 5 que varias veces en mi vida, cuando yo tuve mis crisis ministeriales, personales, la respuesta de Dios para mí siempre fue Jeremías 12:5 que dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderá con los caballos, no? Sí, y hay la parte de la espesura del Jordán. Déjame leer la otra parte. Ya. Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Y yo de verdad hasta me tomé un poco de coraje de este versículo porque era en las épocas que yo estaba más como indignada y molesta y en crisis y quejándome con Dios. Él venía de nuevo con Jeremías 12:5 y yo llegué a un momento que yo empecé a tener una crisis. Yo le dije, y no me vengas con los caballos de nuevo. Esa fue mi oración a Dios por ese texto de los caballos. Yo le dije, porque Dios mío, si eso todavía es, y a pie, yo no quiero ni ver, no quiero ni saber de esos caballos. Pero el libro está muy bueno. El libro, y me gusta mucho el enfoque que da Eugenia Peterson. Eugenia me gusta de muchos motivos, pero la obra para mí más espectacular que él tiene es una traducción de la Biblia. Realmente es una paráfrasis de la Biblia que usamos mucho de referencia en la TCB que se llama The Message. Infelizmente ese texto no está en español, está en inglés y está en portugués. Fue cuando yo compré esa Biblia en portugués, está en la oficina ya en el seminario. Pero cuando yo compré esa Biblia, me encantó tanto, pero me encantó tanto que yo regresé al otro día y compré unas 5 más y salí regalando esa versión de Demencia a mi mamá, a mis tías, porque es una versión muy buena. Y yo no había conocido a Eugen como escritor así de ese tipo de libro y me gustó mucho de lo que leí, porque el enfoque que le da en Correr con los caballos es sobre la búsqueda de la vida plena, cómo tener una vida plena a pesar de un mundo tan difícil que nos encontramos ahora, a pesar de esa cuestión de no tener una vida superficial, no queda, no andar siempre insatisfecho, como que nada nos sorprende, nada realmente nos impacta y tenemos a veces vidas muy rutinarias y no encontramos esa plenitud que Jesús nos prometió cuando nos prometió una vida y vida plena y vida en abundancia. Entonces, Él toma toda la historia de Jeremías. Y el libro es sobre la vida de Jeremías, obviamente basando en el texto, y hace ese enfoque espectacularmente bien. Yo solo leí los primeros, Cómo competí con los caballos, Jeremías. Antes, o sea, que es la parte de un capítulo que dice antes, que es del texto que vamos a mencionar aquí, que es antes de que naciera, antes de que fuiste formado en el vientre de tu madre, yo ya te había elegido del llamado de Jeremías, que es uno de los clásicos de él. Y ahí él habla hay un capítulo solo de las respuestas de Jeremías, que yo solo soy un muchacho, solo soy un niño, y es bonito también. Entonces, y ahí desciende al alfarero. Hasta aquí llegué en el libro, que está muy bueno. Desciende a la casa del alfarero.
Y eso que quizás sea mi pasaje preferido, aunque el pasaje que Dios más me ha hablado es la de Jeremías 12:5 de los caballos. Creo que mi pasaje preferido de Jeremías es de cuando la visión que hace, que Dios le hace descender a la casa del alfarero. Y aquí tenemos los otros capítulos que yo no llegué aún, pero ya recomiendo. Con lo que yo ya leí del libro, ya vale la pena que ustedes busquen este libro, lean, y es súper, súper bueno sobre la vida de Jeremías. Ahora sí, yo puse el título de hoy, Jeremías, el profeta del corazón quebrantado, porque él es conocido como el profeta llorón, pero incluso por textos del libro de Jeremías mismo, porque él lamenta mucho, él quebranta su corazón delante de Dios por el pueblo, pero él es bien dramático, bastante, pero por eso es que Dios le da cosas como Jeremías, si corriste con los de a pie y ya te cansaste. Y me identifico mucho también en esa parte del drama, en esa parte del drama, de sufrir, ¿no? De sentir, porque lo que es bonito en Jeremías es que todo su lamento, todo su quebranto, todo su llanto es por un pueblo ingrato que no le escucha nunca, que no le está haciendo caso ni le está parando bola. Y aún así él tiene ese corazón quebrantado delante de Dios. Y realmente el ministerio de Jeremías es muy sufrido, o sea, es un ministerio muy sufrido. Y eso vamos a hablar un poquito aquí el día de hoy. Y pido que abran sus Biblias en Jeremías, capítulo 1. Él es el segundo de los profetas mayores, Isaías, Jeremías. Jeremías 1. Pero a mí me gusta mucho esa idea de la sensibilidad delante de Dios y de la sinceridad también. Y Jeremías también es muy atribuido a esa idea de que él lamenta, de que él llora, porque incluso el libro de Lamentaciones se le atribuye a Jeremías, como si fuera Lamentaciones de Jeremías. Hemos traducido Lamentaciones, estamos traduciendo Génesis ahora en la TCB, pero antes de Génesis, el último que hemos traducido fue Lamentaciones. Yo no creo para nada que haya sido Jeremías que haya escrito Lamentaciones, del texto no da para eso ni cerca. Eh, Incluso hay una voz muy femenina en Lamentaciones, yo no creo que sea Jeremías. O sea, hay muchas descripciones que yo le dije, definitivamente una mujer escribió esto en Lamentaciones como tal. Y Lamentaciones son 5 capítulos, es acróstico y es como hay como 2 capítulos que se siente que es una voz femenina, hay 2 capítulos que se siente como una voz masculina y un capítulo que se siente como si fuera un coro, ¿no? Como si fuera mucha gente ahí unido, pero yo para nada creo que Lamentaciones es escrito por Jeremías, pero aunque él no sea el personaje histórico que escribió el libro de Lamentaciones, el contexto es un contexto muy similar. El contexto de la caída de Babilonia o de la caída de Jerusalén por Babilonia, esa época de lamento. Entonces, no creo que Jeremías haya escrito Lamentaciones, pero creo que dentro de esas voces ahí podría estar unida la voz de Jeremías y la tradición, independiente de lo que técnicamente, académicamente se cree o podemos sacar del texto, la tradición sí ha atribuido Lamentaciones a Jeremías, Lamentaciones como si fuera Lamentaciones de Jeremías, porque él es uno de los profetas que lamenta mucho y vamos a llamar aquí el profeta del corazón quebrantado. Eh, y dice así la palabra del Señor, Jeremías capítulo 1, vamos de Jeremías capítulo 1. Primero vamos a leer solo los primeros 3 versículos y después ya mantengan sus Biblias abiertas que vamos a leer después en el llamado de Jeremías del 4 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías. O Hilquías sería. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad de territorio de Benjamín. La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá.
También vino a él durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta el fin del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Es decir, hasta el quinto mes del año undécimo de su reinado, cuando la población de Jeremías fue deportada. Perdón, cuando la población de Jerusalén fue deportada. Es lo que dice el texto. Y el texto empieza ubicándonos y nos ubica bastante bien, como hace, ¿no? La mayoría de los profetas no nos da todo ese contexto aquí que nos da el texto de Jeremías, porque él ya empieza diciendo a la palabra de Dios a Jeremías, o sea, él como esencia, su nombre como personaje principal, pero ya habla de su padre, de su familia, ya dice de dónde él nació, cuál es la tradición familiar que él viene, y habla de él fue profeta durante 5 reyes diferentes, o sea, durante 5 reinados diferentes, que la Biblia nos va mencionando con fechas, incluso con tiempos aquí, y dice, y él fue profeta hasta la deportación de Jerusalén, hasta él fue un profeta. Que visualizó, vamos a decir, un testigo presente de la caída de Jerusalén. Y por eso también él lamenta tanto y por eso también se compara con Lamentaciones, porque Lamentaciones es justamente ahí en el tiempo de la caída o la tradición lo atribuye ahí. Yo creo que hay una descripción de ese tiempo, pero que está redactado un poquito después. Pero como les mencioné, Jeremías es conocido como el profeta llorón y él predicó, hermanos, y él predicó durante 40 años sin ver un arrepentimiento verdadero. O sea, no sé, yo voy, ni llego a los 40 y espero que me tarde un poco para llegar todavía, aunque el tiempo anda pasando más rápido de lo que me gustaría. Eh, pero es como, es más que toda mi vida que él predicó y no tuvo un éxito. Vamos a decir que su ministerio no fue aparentemente un ministerio exitoso. Así que pongámonos en los zapatos aquí de Jeremías un ratito. Imagínense que ustedes están predicando y él es golpeado, azotado, él es maltratado, él es insultado. Durante 40 años que tú te comprometes con el ministerio, da la vida y es como que no, no ve un resultado, no ve un resultado satisfactorio. O mejor, realmente lo que él profetizaba sí pasó, pero pasó la parte negativa, ¿no? De que si ellos no se arrepentieran, iban a caer, iban a ser conquistados por Babilonia, y eso fue lo que presenció Jeremías después de tanto tiempo anunciando, vio como Dios llevó a todo su pueblo, o a la mayoría de ellos, en exilio a Babilonia. Y la primera cosa que Dios me habla mucho con la historia de Jeremías, con la biografía de Jeremías, es: el ministerio no se mide por resultados, sino por fidelidad al llamado. Y como les mencioné algunas veces aquí ya, yo varias veces me identifico por Jeremías, porque yo cumplo, yo obedezco, pero obedezco quejándome, obedezco llorando, obedezco teniendo unas crisis a cada rato. Y ahí es donde me identifico mucho con Jeremías. Y una de las cosas que el Señor trajo a mi corazón pensando esta semana sobre Jeremías, sobre su ministerio, sobre su libro, que es un libro largo, un libro precioso. Pongan ahí como en sus metas, en sus calendarios de agendas, leer el libro de Jeremías. eh, de nuevo, si ya leyeron en algún momento, volver a leer el libro de Jeremías. Es un libro realmente muy que me toca, o que llega a las fibras más profundas de nuestro ser. Y la primera cosa que quiero dejar claro aquí o resaltar es esto: que Jeremías, con su vida, su biografía, porque aquí estamos más para hablar sobre él que sobre el libro, hay una soberanía de Dios increíble en este libro. Y Dios deja eso claro muchas veces en las visiones que da Jeremías.
Por ejemplo, la de la casa del alfarero, que es mi visión preferida, es como, ¿acaso yo no puedo hacer lo mismo que ustedes? Yo les puedo hacer lo que quiera. Yo soy el alfarero, ¿no? Yo soy el Dios que estoy en control aquí. Pero es esa idea que muchas veces nosotros en una sociedad del éxito, que todo se mide por números, por visualizaciones, por seguidores de Instagram, en YouTube, por tamaños de iglesias, por cantidad de gente, por sueldo, por resultados a veces capitalistas. No tengo un mejor. Nosotros a veces distorsionamos mucho el ministerio, el propósito, el llamado. Y Jeremías viene, yo le dije a mi mamá espiritual, ella dijo, ¿qué tal la lectura? Porque ella fue una de las personas que me recomendó ese libro, porque su profeta preferido de la Biblia es Jeremías también. Y, y ella dijo, ¿cómo vas con la lectura del libro de Correr con los caballos? Y yo le dije, una patada en mi cara. Yo recibí el libro está haciendo una patada bien en mi cabeza. ¿Por qué es esto? Es volver que a veces distorsionamos mucho las cosas. Y Jeremías nos enseña que la plenitud de vida no se mide por los éxitos en los parámetros de este mundo, no se mide por los resultados visibles. Nuestro ministerio, nuestro llamado, nuestro propósito se mide en la fidelidad que tenemos a Dios, en la fidelidad que tenemos al llamado, a la misión que Dios nos ha atribuido, aunque las personas es como que no nos están haciendo caso, como él no hicieron a Jeremías en su momento. Pero eso no significa que las palabras de Jeremías no siguen ecoando y su profecía sigue viva y presente en nuestras vidas hoy, que estamos un pleno jueves de 2025 estudiando a Jeremías, y que me imagino este hombre con una frustración tan grande en su época diciendo, no, no está valiendo la pena todo eso, lo que yo estoy dedicando, todo lo que estoy sacrificando, todo lo que estoy llorando, todo lo que estoy lamentando. Y yo me quedé pensando con mi imaginación. Yo le dije, ay, cómo se quería ver Jeremías viéndonos, estudiándolo hoy, tantos años después, para decirle, vale la pena, Jeremías. Aunque quizás en tu realidad inmediata sentiste que no valía la pena, que estaba muy difícil, que el éxito no había llegado, es como su mensaje fue tan poderoso y tu fidelidad fue tan fuerte que hasta el día de hoy nos sigue llegando. Y eso es lo que importa, ¿no? El legado que él dejó en la historia, en la palabra, y eso es tan bonito. Su nombre, Jeremías, Yermayahu, es un nombre incluso de difícil traducción. Causa una discusión entre las traducciones, porque algunos dicen que significa Yahvé exalta, o Yahvé establece. O Yahvé, varios diccionarios en portugués principalmente traducen como Yahvé edifica, que es incluso mi versión preferida del nombre de Jeremías, es Yahvé edifica o Yahvé exalta o Yahvé establece, pero hay algunas otras versiones que ponen como Yahvé arroja, ponen la traducción de Jeremías como Yahvé arroja. Y entonces hay unas discusiones bien grandes de qué significa, porque algunos van por el sentido conectado al nombre de su padre, incluso Hilquías, o Hilcías, en español traducen como Hilcías, creo. Pero yo prefiero, de todos los significados, yo me quedo con Yahvé edifica, es el que me gusta más. Pero en los libros y los diccionarios hasta el día de hoy no se ponen de acuerdo qué sí significa Yahvé exalta, Yahvé establece, Yahvé edifica o Yahvé arroja, de lanzar, Yahvé lanza. Y el lugar de nacimiento, la palabra nos deja muy claro que él nació en Anatot, y deja claro también cuando dice Anatot es una ciudad o una aldea, porque era más pequeña que una ciudad, un pueblo sacerdotal en el territorio de Benjamín. Ya estudiamos las tribus, vemos que Jeremías viene de la tribu del lobo. Espero que hasta hoy recuerde la clase de los lobitos con Benjamín.
Y, eh, él es de la tribu de Benjamín, pero hay una cosa aquí que es importante, que él viene de una tribu o de un pueblo sacerdotal. Entonces podemos decir que Jeremías es un profeta sacerdote. Él de tradición, de herencia familiar, él viene de una familia sacerdotal, un pueblo sacerdotal, de una casa sacerdotal. Entonces, eso es importante porque podemos entenderlo como profeta, hace su llamado principal, pero él también es sacerdote. ¿Por qué? Y él es hijo de Hilcías, que es sacerdote. El padre de Jeremías, también menciona aquí en el texto que leímos, es un sacerdote de un linaje largo de sacerdote. Y aquí lo que me hace pensar es justamente eso, que él viene es un descendiente de una familia sacerdotal, pero él fue llamado a tener un ministerio profético dentro de un contexto sacerdotal. Entonces, él no pierde, porque los sacerdotes era de linaje, él no pierde su rol sacerdotal, él no deja de ser un sacerdote, pero Dios, aún veniendo de una familia sacerdotal, Dios lo llama para ser más que un sacerdote, para ser un sacerdote profeta o un profeta sacerdote, como ustedes quieran poner el orden. Yo por profeta sacerdotal llamaría así. Al contrario de Isaías, que estuvimos la semana pasada, por ejemplo, él no viene de una familia real, él no viene de una familia rica, eh, él no va a tener una familia, ya vamos a hablar de esto. Dios le pide ser soltero como una parte de su ministerio de juicio. Entonces él no, al contrario de Isaías, él no tiene una esposa, él no tiene hijos. Él es incluso llamado por muchos libros y comentarios como el profeta solitario, justamente, y que esa soledad como intensificó mucho más su corazón quebrantado, ¿no? Intensificó mucho más que él lloraba y que él lamentaba, porque se sentía solo también en muchas situaciones. Y una de las cosas más clásicas de él es que él fue llamado muy joven. Probablemente, eh, aquí dice que el texto, vino la palabra del Señor en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón. Posiblemente cuando Josías empezó a reinar, eh, de palabra del Señor en el año 13 del reinado de Josías, eh, él era muy pequeño. Entonces estamos hablando de posiblemente un Jeremías adolescente, quizás poquito más grande que Samuel, o si no, por la misma edad de cuando Dios llamó a Samuel, era bien pequeño. eh, y dice, vamos a leer Jeremías capítulo 1, vamos a seguir leyendo el texto. Jeremías 1:4 dice, eh, la palabra del Señor vino a mí. Versículo 5. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Ay, qué palabra más linda. Antes de que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones y eso es bien bonito, y eso realmente toma una proporción que creo que ni Jeremías no logra entender en su tiempo la dimensión de ser un profeta para las naciones. Yo le respondí, ah, Señor, mi Dios, yo soy muy joven. Y él empezó su llamado presentando excusas, ¿no? Como hacemos la mayoría de nosotros. Y no sé hablar. Y aquí hay un paralelo cercano también con el llamamiento de Moisés, cuando él dice que él no sabe hablar, que él es pesado en lengua. Y aquí Jeremías también va a decir, pero el Señor me dijo, versículo 7, Jeremías 1:7, no digas, soy muy joven porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Y luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, aquí hay una similitud con lo de Isaías, que le toca la boca. La diferencia aquí en Jeremías es que es Dios mismo que le toca la boca, no es un ángel que viene con una llama del altar, no, él dice,
Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca, me dijo, Dios mismo toca su boca, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre las naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Y ese versículo es el que une mucho con la idea del significado del nombre de Jeremías, pero sirve para todas las teorías, porque sirve tanto para establecer como para edificar, como para arrojar. Entonces, es un versículo que nos da una luz, pero no nos guía cuál de las teorías significa su nombre. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, ese es el versículo 11 del capítulo 1. ¿Qué es lo que ves, Jeremías? Veo una rama de almendro, respondí. Has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. La palabra del Señor vino a mí por segunda vez y me dijo, ¿qué es lo que ves? Veo una olla que hierve y se derrama desde el norte. Ya voy a hablar un poquito más sobre esto. Entonces el Señor me dijo, desde el norte se derramará la calamidad sobre todos los habitantes del país. Yo estoy por convocar a todas las tribus de los reinos del norte, afirma el Señor. Vendrán y cada uno pondrá su trono a la entrada misma de Jerusalén. Vendrán contra todos los muros que la rodean y contra todas las ciudades de Judá. Yo dictaré sentencia contra mi pueblo por toda su maldad, porque me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y han adorado las obras de sus manos. Pero tú, versículo 17, prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordene. No temas ante ellos, pues de lo contrario yo haré que sí les temas. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes y contra la gente del país. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Y ese capítulo 1 nos da un buen panorama de la vida, de cómo va a ser la vida de Jeremías, que va a ser una vida difícil de enfrentamiento, de guerra, porque de los 5 reyes que él vivió, fueron los últimos reyes antes del exilio, realmente, los últimos reyes de Israel, de Judá. Porque después de ahí vienen los emperadores y los profetas y los sumos sacerdotes y esa gente, pero no vuelve a tener reyes de nuevo. Y él ve los últimos 5 reyes porque el reino del norte ya se había caído hace más de 70 años. Y entonces está en el reino del sur que va a caer bajo la temporada o el contexto de Jeremías. Y, y ese es bien fuerte porque de los 5 reyes que él presenció, solo Josías fue un rey relativamente bueno. Todos los demás fueron terribles, terribles reyes en Israel. Entonces, estamos hablando de un contexto muy difícil el que le tocó a Jeremías. Por eso él se queja, o sea, él se queja eh, no sin causa, ¿no? Él no es un llorón sin causa, él tiene todos los motivos para llorar y para quejarse y para lamentar, porque el contexto realmente que le tocó fue un contexto bien difícil. Pero me gusta mucho esa idea de que cuando Dios le llama, no se trata. La primera cosa que él presenta, como la mayoría de nosotros, es sus limitaciones. Yo no sé hablar, yo soy muy joven, la gente no me va a respetar, no me va a hacer caso. Y lo que Dios dice es que no se trata de ti, Jeremías. No temas, porque yo estaré contigo. Y esto es lo suficiente en nuestras vidas también, a pesar de todas nuestras debilidades, a pesar de todas nuestras limitaciones, porque las tenemos, a pesar de todas las falencias, a pesar de las faltas que aún tenemos. Si Dios está con nosotros, eso tiene que ser suficiente para vivir, o sea, para vivir, para cumplir llamado, para cumplir ministerio, para predicar, para ser una voz profética en nuestro tiempo, en nuestra generación. Lo único que necesitamos es Dios.
es la presencia de Dios, es el respaldo de Dios, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Y esto es, no depende de la edad, no depende del género, no depende de las capacidades, no depende de los dones, depende de la presencia de Dios y del respaldo de Dios en nuestras vidas. Como mencioné, su ministerio duró unos 40 años. Yo siempre en la Biblia, cada vez que aparece la idea de 40 años o 40 días o el número 40, en la Biblia difícilmente está hablando de una cuestión literal. Los 40 en la Biblia significa un largo tiempo. Es por eso que la gente camina 40 años en el desierto cuando sale de Egipto. Es por eso que Jesús es tentado por 40 días y 40 noches. Y así hay algunos otros 40 en la Biblia que la mayoría de las veces cuando la Biblia nos usa el número 40 es para decir fue mucho tiempo. Pero no sabemos exactamente. Literalmente cuánto tiempo fue. Aunque aquí, por la fecha que nos da el libro, es en el versículo 1 que leímos, y por la caída de Jerusalén, que fue el 586 antes de Cristo, nosotros ubicamos más o menos, si vamos a ubicar de manera literal, que el ministerio de Jeremías fue entre el 627 antes de Cristo y el 586, que fue cuando hubo la caída de Jerusalén. eh, Antes de Cristo. Y entonces aquí tenemos el rey Josías, que como mencioné es el único salvable de este grupo de reyes de aquí, Joacás, Joacim, Joaquín, muy creativos, ¿no? En los nombres casi igual. Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías son los reyes en la época de Jeremías, que no le hacen caso para nada. O sea, porque al contrario de Isaías, que vimos la semana pasada, que era un profeta real, que venía de una familia real, que estaba en el palacio, Jeremías no viene de una tradición real. Él no tiene mucha autoridad en el palacio y los reyes no le hacen caso para nada, lo que lleva a la desgracia de la nación. Claro que sí. Así que su reinado duró o 40 años literales o podemos entender que duró mucho tiempo y mucho tiempo con un propósito, porque los 40 también cuando aparece en la Biblia es mucho tiempo, pero no es mucho tiempo, solo parece que pasó en un tiempo, un largo tiempo donde Dios está estableciendo un propósito en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo determinado. Y él fue testigo, como mencioné, de la caída de Jerusalén el 586 antes de Cristo, que es quizás el evento más triste de la historia de Israel. Es la caída de Jerusalén y después, en el 70 después de Cristo, vamos a tener la destrucción del templo de Jerusalén, que también es otro episodio muy triste, pero quizás el periodo más, el momento más triste de toda la historia del pueblo judío es la caída de Jerusalén el 586 antes de Cristo. Ahí es donde ubicamos Lamentaciones, porque dice, fue bien feo la cosa. Destruyen la ciudad, destruyen el templo, la gente tiene que comer, las madres comen a sus propios hijos, según Lamentaciones. Así que fue una época de mucho dolor y de mucho llanto. Cuando hablamos del llamado de Jeremías, como acabamos de leer aquí el texto, es un texto muy lindo. Por lo general, creo que casi todas las prédicas de mi vida que yo escuché sobre Jeremías es justamente aquí del versículo 1 cuando Dios lo llama, porque en primer lugar tenemos una persona que es niño pero que ya escucha la voz de Dios, que él ya es sensible a la voz de Dios. Entonces tenemos un Jeremías que él es sensible desde siempre. O sea, él es una persona que Dios, aún siendo bastante joven, como dice el texto, él ya tenía la capacidad una comunión con Dios. Él ya tenía la capacidad de escuchar la voz de Dios y eso es algo muy bonito realmente de la historia de Jeremías. Es otra cosa que yo me siento muy identificada porque yo creo que escuché ese llamado de Dios desde muy temprano en mi vida y es por eso que, y la frase, ¿no? La frase, antes de que te formaste en el vientre, yo ya te conocí. Y la palabra que usa aquí de conocer es conocer íntimamente, es la palabra que el Antiguo Testamento usa para conocer íntimamente y es como
Qué bonito eso que Dios está diciendo a Jeremías, desde antes de que tú nacieras, yo ya te conocí íntimamente. Tú ya estabas apartado, tú ya eras separado para mí. Yo ya te había escogido. No es, y eso nos trae esa cosa como no fue por nada que él hiciera. O sea, él no tuvo que hacer nada para que Dios lo eligió porque quiso, porque antes de que él naciera, antes de que él dijera una palabra, antes de que él tomara una decisión, antes de que él hiciera cualquier cosa en su vida, Dios ya lo había elegido. Y que nos podamos apropiar de esta palabra, de que nadie de nosotros es una obra del acaso, ¿no? Nadie de nosotros nació sin un propósito. Todos los que estamos aquí es porque Dios nos apartó, nos llamó antes de que naciéramos. Él ya nos, nos conocía, Él ya nos conocía y ya nos estaba preparando para una misión específica. Pero hay la objeción de Jeremías, ¿no? De yo soy solo un niño, o yo soy muy joven. Y Dios responde a él, no digas esto. Y vas todo lo que yo te envié, a donde yo te envié, tú vas. Y la parte de que es bien bonita aquí también es cuando Dios mismo toca su boca y pone las palabras en ella. Que nuestra oración sea cada día en la mañana, cuando despertemos, una y otra vez pedir, Dios, toca mi boca de nuevo. Toca mi boca para que las palabras que salgan de mi boca hoy sean tuyas. Para que porque como dice otros textos bíblicos, ¿no? En nuestra boca, en nuestra lengua está el poder de vida y el poder de muerte. Así que así como Dios llamó a Jeremías, que cada día nosotros podamos pedir a Dios que toque una vez más nuestra boca para que las palabras que salgan de nuestra boca no sean nuestras palabras, sino palabras que vienen directo de Dios. Y aquí me viene una cosa que me gusta mucho, es cuando en ese llamado de Jeremías es la autoridad que tenemos en esta vida viene de la palabra de Dios. Ese mes, como es el mes de la Biblia, yo hasta no más poder me hicieron predicar y dar clases y conferencias y lives sobre el poder de la palabra de Dios registrada en la Biblia, claro que sí. Y, es sobre esto, la autoridad que tenemos en nuestra vida. No es por una credencial, no es por un título, no es por un grado académico, no es por la edad, ni siquiera es por la experiencia como tal. La palabra, la autoridad que debemos tener en nuestras vidas es por la palabra de Dios, es por la presencia de Dios. Porque si la presencia de Dios está en nosotros, si la palabra de Dios está en nuestra boca, esta es la autoridad más grande que hay en la faz de la tierra. Y cuando hablamos de características personales de Jeremías, como mencioné, él es muy sensible. Diría que es el profeta más sensible de la Biblia. Él es muy emotivo y es por eso que le he llamado del profeta llorón. Vamos a leer Jeremías capítulo 9. Jeremías 9, 1. Hay varios otros textos que podría leer, pero solo uno para poder respaldar esto. En ese nivel de drama es Jeremías. Jeremías 9:1. Ojalá mi cabeza fuera un manantial y mis ojos una fuente de lágrimas para llorar de día y de noche por los muertos de mi pueblo. De nuevo, la situación está bien triste mismo. Si nosotros lloramos tanto y lamentamos tanto en la pandemia, pues multiplique eso por 1000 veces peor y fue el contexto que vivía Jeremías, ¿no? Y ahí, ojalá tuviera yo en el desierto junto a una posada, junto al camino. Y aquí, y ahí, aquí lo que que me llama más la atención es que él está llorando de día y de noche, que sus ojos serían, ojalá sus ojos fueran una fuente de lágrimas por el pueblo, que él va a empezar diciendo porque ellos son adúlteros, ellos son traidores, o sea, es un pueblo que ni merece sus lágrimas, es un pueblo que es de lo peor, ¿no? Piensa su lengua como un arco, el país prevalece la mentira, no hay verdad, y a mí no me conoce. Y aquí va a decir,
esa cuestión. Y de que él está llorando y él está llorando por un pueblo que ni merece sus lágrimas, ¿no? Y esa es una de las cosas de su personalidad y que me parece muy buena. Justo ayer yo estaba en una discusión con las chicas que mentoreo aquí en Semisud, porque estábamos hablando de lo emocional y lo racional. Porque Pablo dice en Romanos 12 que tenemos que presentar nuestro culto racional. Y yo le dije, por ejemplo, a nosotros que somos pentecostales, que permitimos que las emociones hagan parte de nuestra experiencia de culto, de fe, se nos critica mucho. Yo le dije, por ignorancia, por pura ignorancia, porque cuando la Biblia dice porque creo que a veces la gente interpreta mal y pone que lo racional es lo contrario de lo emocional. Y eso es un absurdo bien grande, porque lo contrario de lo racional no es el emocional. El contrario de lo racional es lo irracional, por favor. Y entonces eso era lo que explicaba a las chicas de allá. Yo le dije, cuando la Biblia nos menciona de un culto racional, incluye las emociones. ¿Y porque si quitamos Dios nos hizo como seres completos, con razón y con emociones? Incluso la palabra del Antiguo Testamento que usa para traducir racional es la misma que usa, es la palabra corazón, que el corazón es el centro de los sentimientos, pero también de los pensamientos, también de la razón, también las emociones. Y yo creo que muchas veces en una religiosidad a veces fría, nosotros perdemos también toda la parte emocional, que también debe ser para adorar a Dios, que también debe ser para sentir la presencia de Dios, que también debe ser redimida por Dios y por el Evangelio. Así que cuando pensamos en lo racional, el emocional está incluido, está junto a eso. Lo irracional es cuando hacemos las cosas sin saber por qué hacemos. Irracional es cuando hacemos las cosas sin sentido, solo por repeticiones, solo por religiosidad. Esto es ser irracional. No es poner los sentimientos que va a hacernos irracionales. No, todo lo contrario. Cuando hablamos de presentar, cuando Pablo incluso en ese texto dice presenten su cuerpo, su ser completo como sacrificio vivo. Nuestro ser completo incluye nuestras emociones. Y Jeremías nos da esa gran lección de que sí es posible cumplir la voluntad de Dios siendo sensible. Es todo lo contrario. Otra palabra también que desde la etimología de la palabra me cambió la manera de leer la Biblia es la palabra insensato. Porque nosotros entendemos la palabra insensato como necio. Y insensato no es necio. Insensato es una persona que no puede sentir. Es como el sinónimo de insensato no es necio, el sinónimo de insensato es insensible. Y entonces esa capacidad de sentir es la que nos va a dar la empatía para ser la presencia de Dios, para reaccionar en este mundo caído, en este mundo que tanto necesita. Así que Jeremías no, con esa sensibilidad, con una característica de él, de ser sensible, de, de no ser insensato, de poder tocar, de tener empatía, de llorar, de sentir realmente, de permitir que sus emociones hagan parte de su esencia, de su identidad y también de su llamado y también de su ministerio. Así que, y cuando digo emociones, no digo emocionalismo barato, yo estoy hablando de las emociones sinceras, rendidas a Dios, rendidas al propósito. Y esto es lo que menciono cuando digo de que debemos aprender con Jeremías a ser un poco más sensibles, a ser un poco más emotivos. Si es momento de llorar, pues llorar. Si es momento de sentir alegría, sentir. Y esto es para mí quizás la característica más linda. Y algunos dicen que él es el profeta más humano de todos los profetas, justamente por esa característica de sensibilidad que tiene Jeremías y que él no, en ningún momento el libro eh, lo maquilla, o sea, lo disimula, sino que deja muy claro ese aspecto de él. Otra cosa que es una característica de Jeremías, que a pesar o aún con
toda su sensibilidad, con toda su emotivo, su personalidad emotiva, él es muy valiente. Y eso es algo que me parece muy bonito, porque él, aun siendo el profeta llorón, y en Brasil, en un contexto, hay un dicho que es bien machista, que es hombre no llora. Jeremías viene para decir, confrontar todo eso y decir, llora y es valiente, y no es menos valiente porque llora. O sea, ¿por qué? Porque él confrontó. Él es de los profetas más valientes de la historia. Él confrontó a los reyes de manera muy dura, de manera muy frontal, y a los falsos profetas, porque en la época de Jeremías, él confronta al pueblo, él confronta a los reyes, él confronta a los falsos maestros, y eso es algo que me encanta en Jeremías, es su valentía. Y eso es algo que creo que tenemos que aprender a no hacer esas radicalizaciones o esos extremismos. Ay, porque llora no es valiente. No, él es de los profetas más valientes de la Biblia y es el más llorón. Y es como, si tiene que llorar, pues llore, pero que eso no quite de nosotros el valor para cumplir lo que Dios nos pide cumplir. Ah, y yo veo esto en el cuidado de Dios en mi vida porque hay momentos de mis crisis que Dios me deja llorar todo lo que quiera. Incluso dice, llora, llora todo lo que quiera. Pasa 2 días ahí llorando. Llora y lamenta y quéjate y haz todo lo que quiere. O sea, las lamentaciones son tan importantes en la Biblia que hay un libro que es atribuido a Jeremías solo sobre lamentaciones. No es pecado lamentar, no es pecado llorar, no es pecado sentir, pero es la reacción que vamos a tener frente a esto es lo que determina el destino y la historia, porque es como Dios dejó a Jeremías llorar todo lo que él quiso, pero después decía, ahora levanta y vas y cumple, ¿no? El llamado. Y hay momentos en nuestras vidas que Dios nos va a dejar, va a decir, llora, llora todo lo que quieras, pero después de llorar, pues levántate y cumple y obedece y haz lo que tengas que hacer y tomas las decisiones que tienes que tomar. Y esta es una característica también muy fuerte de Jeremías, es su valentía, porque todo su ministerio, él fue muy duro en confrontar y muy valiente en corregir al pueblo y traer todo ese mensaje de arrepentimiento al pueblo de Israel. Otra cosa que es una característica de él, que ya les mencioné, pero vuelvo a mencionar, que es, él era solitario. Y Jeremías 16, acompáñame en Jeremías 16, 2. Jeremías 16, vamos a leer el 1 hasta el 3. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, no te cases, pobre Jeremías, ni tengas hijos ni hijas en este lugar. Porque así dice el Señor en cuanto a los hijos y las hijas que han nacido en este lugar, y cuanto a las madres que los dieron a luz y a los padres que los engendraron en este país. Entonces, de parte de Dios mismo vino esa determinación de que él no debería casarse. Entonces, él es conocido como el profeta solitario porque todos los otros tienen esposas, tienen hijos, y él no casó como señal profética. Fue una cosa que Dios le pidió, y me imagino que fue muy duro, principalmente para la época, que la gente valía por su legado familiar, por la cantidad de hijos que tenía, por la casa, ¿no? La casa era poderosa, el nombre era poderoso de acuerdo a su descendencia. Y Jeremías, al ser solitario, él hace una renuncia muy grande en no casarse para cumplir eh, lo que ser obediente a lo que Dios le estaba pidiendo. Y, y a unos dicen que, que quizás por eso él también lamenta mucho, lamenta mucho, porque muchas veces se siente solo. Otra característica de Jeremías, para mí, él es muy perseverante. Ay, no. Yo no tendría, yo no creo que podrías tener la perseverancia de Jeremías, que él se queja así, él llora así, pero él sigue firme en el propósito. Y él siguió profetizando 40 años a pesar del rechazo. No, yo le dije, con 10 años de rechazo, ¿qué 10? Yo creo que con 5 años yo ya había renunciado, ¿no? Y él pasa todo su ministerio siendo rechazado por los reyes, siendo rechazado por el pueblo, siendo rechazado por la gente, y él
persevera fiel hasta el fin. Y creo que esa es una característica que no podemos pasar por alto de Jeremías, que es la perseverancia a pesar del rechazo, a pesar de las críticas, a pesar de la falta de reconocimiento, a pesar de la ingratitud de las personas, de la gente, él sigue perseverante al llamado de Dios. Y para mí, un ejemplo, una característica de él también, y que el libro me gusta el libro de Jeremías es, él es vulnerable. Y esta es una de las características para mí más especiales y de más honra que encuentro en Jeremías es su vulnerabilidad. Y como les mencioné varias veces, el libro de él, él no trata de ocultar su vulnerabilidad. Y es por eso que muchos atribuyen a él como el profeta más humano de la Biblia. Y en ese sentido de esa vulnerabilidad, porque creo que si no reconocemos nuestra vulnerabilidad, jamás el poder de Dios se va a poder obrar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice a Pablo es justamente esto, que Pablo en 2 Corintios está hablando del espino, ¿no? Que tiene la carne, y él dice, yo pedí a Dios varias veces, 3 veces, que me quite eso, y Dios, la respuesta de Dios fue, no. Porque le había puesto ese espino en la carne justamente para ubicarlo o dejarle claro de que él era vulnerable. A pesar o aun cuando era muy usado por Dios, era vulnerable. Y lo que Dios dice a Pablo, yo creo que aplica mucho a Jeremías es, porque es mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y esta es a veces nosotros creemos que nuestras vulnerabilidades o nuestra debilidad es una limitación para el actuar de Dios. Y la mayoría de las veces no es una limitación, es la razón donde el poder de Dios se puede manifestar. Porque es cuando reconocemos que no es por nosotros, todo es de Dios, todo fue por Dios, el crédito es todo de Él. Es que reconocemos la gloria de Dios a través de nuestras vidas, a través de nuestros ministerios. Cuando tengamos y reconocemos esa vulnerabilidad como lo hacía Jeremías. El mensaje de Jeremías fue un mensaje, como ya les mencioné aquí algunas veces, fue un mensaje muy duro. En primer lugar, el mensaje principal de Jeremías es juicio. Arrepiéndose, arrepiéndose. Desde su primera visión que leímos aquí. Aquí hay la vara de almendro, que eso me gusta porque la vara, ya les expliqué varias veces, que tiene todo un sentido más profundo en la Biblia, de la historia, de las experiencias y todo lo demás. Y el almendro, la vara de almendro es un sinónimo de autoridad, porque así cuando Dios llama a Moisés y a Aarón, que les manda con una vara y delante del faraón, así como es la vara de Moisés que hace que abra el mar, a mí me gusta ver en Jeremías porque esta vara, que no está enterrada, no está, está suelta, es un pedazo de palo suelto, florece. Y eso es bien lindo, porque es como no necesita una tierra para florecer. Es una vara que ya fue arrancada, que está en las manos de Almendro, que está en la mano de Jeremías, y florece, porque lo que hace florecer es Dios, no es los recursos de la tierra, es la autoridad que viene de Dios. Y otra visión que leímos aquí es la de la olla hirviendo y habla que desde el norte va a venir la destrucción porque Babilonia estaba al norte y fue Babilonia, aquí es en la época de Jeremías, desde la decadencia de Asiria, que dominó el imperio del norte, y el dominio de Babilonia contra todas las naciones aquí. Entonces, el mensaje central de Jeremías es juicio. Juicio eminente. Él va a denunciar fuertemente la idolatría, la corrupción, la confianza en los falsos dioses. Incluso una cosa que me parece muy fuerte en Jeremías es que él denuncia la confianza que la gente tiene en el templo. Y él va a decir, no se trata del templo, es sobre la presencia de Dios. Y creo que eso es muy
contemporáneo en nuestra época, porque hay gente que confió en concilios, que confió en iglesias, que confió en estructuras físicas, en estructuras religiosas, políticas, y no tiene su confianza en Dios. Y perdieron la relación con Dios. Y la denuncia de Jeremías es bien fuerte. Incluso él denuncia la gente que confía en el templo, pero no tiene realmente una comunión y una relación con el Dios de la presencia, que debería estar en este templo, ¿no? Y uno de los mensajes muy claros es lo que ya les acabo de mencionar, de que Babilonia va a ser un instrumento que Dios va a usar para traer juicio y corrección a Israel, pero en Jeremías también. Y para mí, de los versículos preferidos que yo tengo en Jeremías, Jeremías capítulo 31. Otro tema que es muy lindo en Jeremías es la promesa de un nuevo corazón, que el pacto de Dios y que si eso se va a cumplir para nosotros en Jesús, de que Dios nos va a dar un nuevo corazón. Jeremías capítulo 31, al final. Versículo 31. Y dice así la palabra de Dios. Viene días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. 32. No será un pacto como el que hice con sus antepasados en el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Y hay versículo 33. Ese es un versículo muy lindo. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde los más pequeños hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré de su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Y ese es un texto muy lindo porque ese pacto de la ley escrita en el corazón se cumple en Pentecostés con el Espíritu Santo, en Hechos 2, ¿no? Cuando la venida del Espíritu Santo, que era Hechos, Pentecostés era la fiesta de la ley, y viene el Espíritu para hacernos encarnar la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿no? De manera interior. Ya no solo es un pacto tradicionalista, es un pacto de adentro, encarnado, ¿no? Y esa es la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo que Jeremías está anticipando y profetizando aquí desde la caída de Jerusalén. Entonces, es un mensaje de juicio, sí, pero también hay ese mensaje lindo del nuevo pacto, que ahora estamos viviendo el cumplimiento de esa profecía, de esta promesa. Y y eso, y es esa mezcla, ¿no? De los profetas que al mismo tiempo que ellos profetizan juicio, ellos también profetizan esperanza. Y eh, Jeremías 29, ahí donde estábamos, vuelve solo un poquito. Jeremías 29:11. No, vamos a leer desde el 10. Y dice así, en una carta que él escribe a los exiliados, él va a hablar de la esperanza en medio del cautiverio, en medio del dolor, y él dice, así dice el Señor, Jeremías 29:10. Así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar, porque yo sé muy bien, y ese es uno de los versículos más famosos de Jeremías, ¿no? Los preferidos de muchos, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, qué lindo ese texto, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor.
Y este es un texto muy bonito y que podemos tomarlo también como una promesa de Dios de nuestras vidas, que los planes de Dios para nosotros es de bien y no de mal, para nos darnos un futuro de esperanza. Y a pesar de todo el fuerte mensaje de Jeremías, es ese mensaje agridulce que él tiene de que les golpea y después viene con esas palabras de amor. Y eso es una cosa que es bonita de Jeremías, porque él nos enseña también que el ministerio no solo es denuncia, no solo es corrección, también es sembrar esperanza, también es corregir con amor. Y eso es bonito. Sobre, em, sobre, ¿qué más? Déjame ver si me escapó alguna cosa sobre Jeremías importante aquí. Eh, Él tiene las visiones de Jeremías no son tan asustadoras, son más fáciles de entender que las de Ezequiel, por ejemplo, o de algunos otros profetas. Pero, por ejemplo, hay una visión que me gusta, que es el Jeremías, creo que es 27 por ahí está, que es cuando él rompe un yugo de madera para simbolizar la sumisión con Babilonia y todo lo que va a pasar. Otra cosa que es bien triste, y eso está en el en el capítulo creo que 38. Sí, ese es un capítulo que me da mucha pena con Jeremías, es cuando le meten en una cisterna a él, o sea, lo lanzan en una cisterna llena. O sea, si fuera solo la cisterna, ok, pero la cisterna estaba llena de lodo, dice la Biblia, y lo lanzan a Jeremías en una cisterna llena de lodo. Ese está en Jeremías 38, ustedes pueden leer esto. Y, y las cisternas son como tanques de agua, no como pozos, como... mm, eh, sí. Y, o sea, él sufrió mucho. Él es golpeado, él es lanzado en una cisterna, él es burlado. Y él escribe todo un rollo con Baruch, su escriba. Baruch es un escriba de Jeremías. Y Baruch va a ser un personaje bien importante después en la literatura apocalíptica, porque hay varios, el Apocalipsis de Baruch, y que son bien interesantes. Pero Baruch es un personaje que toman de Jeremías y creo que estaba aquí cerca de Jeremías. Él es arrestado, él es... Sí, Jeremías capítulo 36 habla del rollo que él escribió con Baruch su escriba, y ese Baruch después va a ser bien famosito en la literatura apocalíptica posteriormente. Según la tradición, él murió en Egipto apedreado por su propio pueblo. Y esto hacemos un paralelo de Jeremías con Esteban, que fue uno de los mártires, ¿no? De los primeros mártires del cristianismo, porque son los mismos judíos los que apedrearon a Esteban. Y aquí es lo que pasa con Jeremías. Él va a morir, fallecer apedreado por su pueblo después de tanto tiempo llorando por ese pueblo ingrato y malagradecido. Ese pueblo lo mata a piedras, ¿no? A piedradas, con una lapidación ahí, apedreado. Y una de las cosas que Jeremías me enseña mucho y que Dios me hace volver a Jeremías a cada rato, es que el ministerio requiere, está dispuesto a sufrir rechazo y está dispuesto a pasar por dolor, por fidelidad a Dios. Y eso nos enseña mucho Jeremías. Pero para ir finalizando, hay una curiosidad que me gusta, que es el paralelo que hacen entre Jesús y Jeremías. ¿Por qué? Porque en Mateo, si ustedes van a Mateo capítulo 16, Mateo 16, en los tiempos de Jesús, la gente decía que Jesús era Jeremías. Y eso es, o sea, no es cualquiera que va a ser. Mateo 16, 14. Sí, cuando Jesús hace la gran pregunta, quizás la pregunta cristológica, yo digo que toda la cristología nuestra depende de cómo respondemos a esa pregunta, que es cuando llegaron a la región, Mateo 16, 3 estoy leyendo. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Les respondieron:
Unos dicen que es Juan Bautista, otros dicen que es Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Y aquí la pastora mencionaba la semana pasada que sus profetas preferidos eran Elías y Jeremías. Los dos son llorones, los dos son dramáticos y los dos son los dos que usan para comparar con Jesús, que es del Antiguo Testamento, es Elías y Jeremías. Y eso nos da una gran pista de que Jesús era sensible, que Jesús también lloraba, que Jesús también lamentaba. Y, eh, y Jesús hace esto varias veces. El texto dice, ¿no? Que Jesús lloró por Jerusalén, que Jesús lloró en Getsemaní, que Jesús lloró en el entierro de Lázaro. O sea, sensible no hace uno menos elegido, no sé ni qué palabra usar, menos lo que usted quiera completar ahí, por sentir, por tener esa sensibilidad, porque Jesús también es un profeta llorón, Jesús también es un profeta que permite que las lágrimas expresen a veces lo que las palabras no pueden expresar. Y cuando Jesús llora por el templo, ¿no? Y tanto, y otra cosa que me parece que podemos relacionar Jeremías con Jesús es cuando Jesús dice que Él viene para interiorizar la ley, Él viene para cumplir, dar el cumplimiento de la ley, y Él nos promete o nos deja la promesa del Espíritu que cumple ese nuevo pacto que leímos aquí en Jeremías 31 es cumplido en Jesús y en el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Así que con Jesús y Jeremías y esa comparación de que la gente creía que Jesús era Jeremías, nos deja claro que nuestra vida debe reflejar compasión y valentía profética y sensibilidad y empatía. Y eso es algunas cosas bien importantes. Y ahora sí, mis conclusiones de Jeremías por hoy es la fidelidad de Dios o la fidelidad a Dios es más importante que la aprobación de los demás. Y es duro. O sea, quizás a Jeremías le tocó lo más duro, porque Elías lloró, sí, pero Elías tenía sus momentos de gloria. Elías también es el mismo que va a la caverna, pero él es el mismo que derrota a los profetas de Baal y que pide y cae fuego del cielo y que ora para llover llueve y ora para no llover no llueve. O sea, Elías tiene sus altibajos y Jeremías es todo en el bajo, pobre Jeremías. Él no tiene un ápice así de, ay, ese momento fue la gloria de Jeremías. No. Y aún así él se mantiene fiel todo el tiempo. Es uno de los profetas mayores. Es bien largo. Su historia, su ministerio, su libro. Y a pesar de todo el rechazo que él tenía de los demás, él se mantuvo fiel a Dios. Y en este mundo de hoy que vivimos por likes, que vivimos por me gustas, que vivimos por la exposición constante y por la aprobación constante de las personas. Hoy en un mundo, ¿no? Yo estaba viendo las estadísticas que los niños y adolescentes se suicidan porque no tuvo lo suficiente me gusta en una publicación y una foto. En ese mundo donde los valores están tan tergiversados, tan distorsionados, tenemos que volver y predicar a nuestro corazón, a nuestra alma, una y otra vez, que la felicidad, la fidelidad a Dios es más importante que la aprobación de los demás. Que el éxito no se mide por lo externo, el éxito se mide por nuestra relación con Dios y por la aprobación de Dios en nuestra vida. Y que el ministerio, esa es la parte que yo les digo, que hoy les estoy diciendo sin llorar, pero si digo mucho lloro, que el ministerio puede traer soledad, ¿no? Para mí es muy difícil estar lejos de mi casa, lejos de mi país, lejos de mi familia, pero lo que me mantiene es un llamado de que Dios está conmigo y Él no abandona, así como Él estaba con Jeremías, aún así como Él está con cada uno de nosotros. Aunque seamos incomprendidos, aunque tengamos a veces esas crisis y ese sentimiento de estar solos, de no ser comprendidos, de no ser reconocidos, eh, si Dios está con nosotros, es suficiente porque Él jamás, Él no nos va a faltar, Él no nos va a abandonar, Él nunca nos dejará. Y eso es lo que prometió Jesús, ¿no?
Jesús nunca nos prometió mar de rosas y todo el tiempo feliz y todas las cosas de pura alegría, sino que Él va a decir, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero tengan buen ánimo, porque yo estoy, vencí el mundo y yo estoy con ustedes. Y la presencia de Dios tiene que ser la fuente de satisfacción de nuestra existencia. Y aún a pesar de los momentos difíciles que van a llegar, pero recordar que aún cuando nos sintamos solos, no estamos solos, porque Dios, Él nunca nos va a fallar y nunca nos va a soltar y nunca nos va a abandonar. Y que a veces ser pastor o ser líder o ser un buen cristiano también implica denunciar el pecado con lágrimas y no con orgullo. Y eso es, Jeremías nos enseña esto a duras penas, ¿no? Él le enseña con su propia vida, con su propio testimonio y de una manera bien fuerte, pero y eso la vida ministerial nos va a enseñar. Así que es bueno ir aprendiendo sin que el golpe sea tan fuerte, porque cuanto menos aprendamos, más grandes van a ser los golpes para que aprendamos esto, ¿no? Y es esto, es llorar, llorar y ser empáticos y lamentar por este mundo corrupto, por un país en paro, por una Latinoamérica de violencia, porque a esa altura de la vida aún están en guerra por una Palestina que está siendo masacrada. Seguir lamentando, no ser indiferente frente a las desgracias que nos rodean y que pasan en este mundo, pero seguir llorando y clamando a Dios con lágrimas por toda la maldad que hay en nuestro mundo. Y el nuevo pacto de Jeremías nos invita, ¿no? A predicar la gracia de Dios en Cristo Jesús y la transformación del corazón, que es una obra del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros deberíamos ser los portadores de ese Espíritu, de este Cristo, para poder hacer presente y hacer real esa transformación de los corazones en la generación que nos tocó vivir y predicar, ser esos profetas, ser esos Jeremías de nuestro tiempo para predicar la gracia de Dios a pesar de los tiempos difíciles. Muy bien, aquí me detengo la grabación y le